¿Alguna vez has sentido que cuanto más das, menos te valoran? ¿Has callado por respeto y al final fuiste tú quien quedó como el débil? Tal vez ahora tienes más de 50 años y te das cuenta de algo que no querías ver, que incluso después de tantos años de esfuerzo, entrega, sacrificios, algunas personas siguen esperando que seas tú quien se doblegue. Pero hoy, hermano, ha llegado el momento de cambiar el guión. Este video no es sobre manipular ni vengarse. Es sobre despertar. Sobre cómo un hombre que ya vivió suficiente puede dejar de regalar sus emociones a quien no sabe valorarlas. Porque hay una forma silenciosa de poner límites. Una forma madura, estoica y profundamente poderosa de hacer que una mujer que te desafía, que juega con tu mente o ignora tu valor, empiece a cuestionarse a sí misma sin que tú digas una sola palabra. Hoy, vamos a hablar de cómo los hombres con experiencia castigan, no con gritos, ni con reclamos, sino con algo mucho más devastador, el silencio, la distancia y la indiferencia emocional. Y si alguna vez elegiste callar, pero lo confundieron con debilidad, escríbelo en los comentarios con una sola palabra: respeto. Suscríbete, porque esto no es un simple video, es una conversación entre hombres que ya no están dispuestos a mendigar atención. Empezamos. Parte I. El silencio no es debilidad, es la elección del sabio. Hay silencios que duelen más que 1000 palabras. Pero no porque falte el sonido, sino porque lo que no se dice pesa. Y con el paso del tiempo, ese peso puede volverse sabiduría o resignación. Todo depende de lo que elijas hacer con él. Si ya pasaste los 50 años, probablemente ya no buscas tener razón. Buscas paz. Ya no compites por demostrar quién es el más fuerte. Buscas quien respete tu calma. Y cuando una mujer te provoca, te ignora o juega con tus emociones, no es que no sepas qué decir. Es que has aprendido que no todo merece ser respondido. Porque responder es fácil. Callar con dignidad, eso es de hombres con historia. Imagina esto, estás en medio de una conversación incómoda. Ella lanza una frase punzante, cargada de reproche, con la clara intención de tocarte el orgullo. Y tú sientes ese impulso visceral de responder, de defenderte, de dejar las cosas claras. Pero algo dentro de ti, ese algo que no tenías a los 30, te dice: no vale la pena. Y eliges callar. No como quien se rinde, sino como quien ya no juega juegos infantiles. Ese momento en el que no respondes, ella lo nota. Siente que algo cambió. Que ya no estás ahí para alimentar el drama. Y empieza a sentirse incómoda con su propio comportamiento. Porque el silencio, amigo mío, no es vacío. Es un espejo. Los estoicos lo sabían bien, no es lo que te hacen lo que te daña, sino cómo eliges reaccionar. El hombre inmaduro grita, se justifica, ruega, suplica. El hombre sabio observa, asiente y guarda silencio. Porque el que guarda silencio no se desconecta del mundo, se conecta con su centro. Y aquí hay algo que muy pocos entienden: el silencio no es pasividad. Es una declaración. Cuando eliges no hablar, no es que estés cediendo. Estás diciendo: no mereces mis palabras, porque mis palabras tienen peso. Mi energía es limitada. Y no estoy aquí para desperdiciarla. Recuerdo a Ernesto, un hombre de 58 años, divorciado desde hace 3. Después de una relación larga y dolorosa, volvió a intentar amar. Conoció a una mujer mucho más joven, encantadora al principio, pero pronto empezaron los juegos. Ella desaparecía por días, luego volvía con exigencias. Le reclamaba por cosas sin sentido. Él intentó razonar,
hablar, entender. Hasta que un día, en medio de un reclamo sin fundamento, Ernesto no dijo nada. Se levantó, recogió su abrigo y simplemente se fue. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo silencio. Esa noche ella no entendía qué había pasado. Lo llamó al día siguiente. Le escribió. Pero él ya había comprendido, hay batallas que no se ganan discutiendo, se ganan no peleándolas. ¿Sabes por qué el silencio duele tanto? Porque obliga al otro a escuchar su propia conciencia. Porque cuando no le das la reacción que espera, la otra persona se encuentra consigo misma. Y eso, muchas veces, duele más que cualquier discusión. Pero para llegar a ese punto, necesitas haber vivido. Necesitas haber pasado por decepciones, pérdidas, sacrificios que no fueron valorados. Necesitas haber intentado cambiar a otros, hasta que entiendes que el único cambio que importa es el tuyo. Y entonces, el silencio deja de ser un recurso y se convierte en un estilo de vida. Ahora bien, no confundas el silencio sabio con la indiferencia fría. No se trata de desconectarte del mundo ni de volverte insensible. Se trata de elegir conscientemente donde sí y donde no pones tu voz. Hay mujeres que no merecen tus argumentos. Hay situaciones que no merecen tu explicación. Hay momentos donde la mejor respuesta es guardar silencio y retirarte con dignidad. Haz una pausa ahora. Piensa, ¿cuántas veces hablaste de más solo para sentir que hiciste lo correcto? ¿Y cuántas veces ese esfuerzo solo te hundió más? Si al menos una vez sentiste eso, entonces ya lo sabes, el silencio no es debilidad. Es madurez, es autocontrol, es poder. Y por eso, los hombres de alto valor no se alteran. No discuten por validación. No corren detrás de quien no los respeta. Ellos han aprendido a castigar sin castigar. A poner límites sin levantar la voz. A corregir con ausencia. Y a enseñar con ejemplo. En la siguiente parte, descubriremos cómo el silencio, llevado más allá de la conversación, puede convertirse en una herramienta para cortar de raíz la falta de respeto. Porque cuando eliges no responder, estás construyendo algo más grande, una vida emocional que ya no está a merced de nadie. Continuamos. Parte 2. No todos merecen tu reacción cuando ignorar es respetarte. Hay personas que no buscan soluciones. Buscan provocar. Y muchas veces, en nombre del amor, del respeto o de la esperanza, terminamos cayendo justo donde ellos quieren, en el juego de la reacción emocional. Cuando un hombre ha vivido más de medio siglo, se espera de él algo más que rapidez para responder, se espera templanza, se espera inteligencia emocional. Se espera que entienda que reaccionar siempre es perder siempre. Porque cuando tú reaccionas a un mal comportamiento, cuando explicas lo inexplicable o das atención a quien no la merece, estás premiando lo que debería tener consecuencias. Y eso, con el tiempo, te hace perder autoridad, respeto y sobre todo, paz. Imagina que estás con una mujer que te ignora durante días, luego reaparece como si nada hubiera pasado. O te lanza comentarios sarcásticos en público. O simplemente te manipula con esa actitud de me da igual si estás o no estás. La mayoría de hombres, incluso con edad y experiencia, caen en la trampa. Intentan dialogar. Intentan hacerla entrar en razón. Y sin saberlo, se convierten en el terapeuta gratuito del ego de alguien que no los respeta. El respeto no se pide. Se inspira. Y tú no puedes inspirar respeto si recompensas el desprecio. Cada vez que respondes con amabilidad a la grosería, cada vez que das atención a quien no se la ha ganado,
Cada vez que intentas justificar lo que no hiciste, pierdes un poco de tu valor. No el valor como persona, eso no te lo quita nadie. Pero sí el valor percibido, que es lo que determina cómo te tratan los demás. Déjame contarte la historia de Daniel, un hombre colombiano de 61 años, separado desde hace una década. Después de muchos años de estar solo, conoció a una mujer encantadora, al menos al principio. Pero con el tiempo, comenzaron las pruebas. Ella lo ignoraba en medio de conversaciones, hacía bromas hirientes frente a otros y desaparecía por días cada vez que él ponía límites. ¿Y Daniel qué hacía? La llamaba. Le explicaba que no era justo. Le decía que él solo quería estar bien. En otras palabras, le dio exactamente lo que ella quería, reacción emocional. Hasta que un día, en una cena, ella le hizo un comentario despectivo sobre su edad delante de amigos. Daniel no dijo una sola palabra. Terminó su café. Se levantó. La miró con serenidad y simplemente dijo, «No estás a la altura de mi silencio». Y se fue. No hubo discusión. No hubo reclamo. Solo una ausencia con dignidad. Esa noche ella se quedó sola en la mesa. Y por primera vez sintió lo que es perder a un hombre que ya no está para educar ni tolerar. Y eso, hermano, es lo que tú también mereces, una vida sin necesidad de justificarte ante quien no te ve. Una vida donde no tienes que explicar por qué no toleras faltas de respeto. Una vida donde el simple hecho de no responder se convierte en tu forma más poderosa de establecer límites. Porque cuando dejas de recompensar el mal comportamiento, empiezas a eliminarlo de tu entorno. ¿Y sabes qué pasa cuando no reaccionas? La otra persona, tarde o temprano, se da cuenta que ya no estás ahí para entretener su vacío. Que tu energía no está en oferta. Que tu atención es un privilegio, no un derecho. Y esa realización, para muchos, es el castigo más fuerte. Porque hay quienes prefieren tus gritos a tu indiferencia. Porque tus gritos les dicen que aún estás involucrado. Pero tu silencio les deja con su propia sombra. Séneca, uno de los grandes sabios estoicos, lo dijo con claridad: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y cada vez que entras en una discusión inútil, cada vez que das explicaciones a quien no quiere comprender, estás regalando minutos, emociones y energía que no volverán. Los hombres de valor, los hombres con historia, no viven regalando explicaciones. Ellos no están para convencer. Están para vivir en coherencia con lo que son. Y si alguien no lo entiende, simplemente se alejan. Ahora haz una pausa. Piensa en todas esas veces que reaccionaste para salvar una relación. ¿Funcionó? ¿O simplemente prolongó el maltrato emocional? ¿Valió la pena? Si la respuesta es no, entonces ya sabes lo que debes hacer la próxima vez. Respira. Calla. Observa. Y deja que el otro se enfrente a su propio caos sin ti. No todos merecen tu reacción. No todos merecen tu tiempo. Y definitivamente, no todos merecen compartir tu calma después de que tanto te costó construirla. En la siguiente parte, hablaremos de algo aún más poderoso, como la distancia, física y emocional, no te aleja, sino que te fortalece. Porque a veces, la única forma de ser valorado es dejar de estar tan disponible. Seguimos. Parte 3. La distancia no enfría el amor, lo convierte en algo valioso. Con los años uno aprende que no todo lo que se cuida debe estar cerca. Que el afecto verdadero no se mide por la cantidad de veces que apareces, sino por el impacto de tu ausencia,
y que hay momentos, sobre todo después de los 50, en que la mejor forma de acercarte es dar un paso atrás. Durante mucho tiempo te enseñaron que estar presente, disponible y atento era la manera correcta de amar. Y sí, hay verdad en eso. Pero también hay un límite, cuando tu presencia se vuelve obligación, rutina, o peor, un salvavidas para quien no hace ni el intento por nadar. Entonces descubres algo importante: estar siempre no te hace valioso. Te hace invisible. Muchos hombres en la madurez terminan sintiéndose vacíos no por soledad, sino por exceso de disponibilidad. Están para todos. Atienden todo. Responden siempre. Y sin darse cuenta, su tiempo, su energía, su compañía, se convierte en un producto sin misterio, sin pausa, sin deseo. Pero la distancia, esa que tú puedes elegir con sabiduría, tiene un poder que pocos dominan: genera valor. Imagina esto: estás en una relación con una mujer que cada vez exige más, pero da menos. Te busca solo cuando le conviene. Te escribe solo cuando necesita apoyo. Y tú, como hombre bueno, sigues ahí. Crees que al estar siempre presente, ella va a entender cuánto vales. Pero no es así. Porque cuanto más estás, más se acostumbra. Y cuanto más se acostumbra, menos lo aprecia. Entonces un día decides parar. Dejas de responder de inmediato. Te das tu espacio. No porque estés molesto, sino porque decides volver a ti. ¿Y qué ocurre? Ella se pregunta: ¿dónde está ese hombre que siempre respondía? ¿Por qué ya no está tan disponible? Y ahí es cuando se activa algo que no esperaba sentir: curiosidad, duda y finalmente, respeto. Te contaré la historia de Luis, un hombre mexicano de 59 años. Luis era el típico caballero, detallista, servicial, siempre atento. Después de perder a su esposa, pasó años solo, hasta que conoció a una mujer maravillosa. Al inicio, todo era armonía. Pero con el tiempo, ella comenzó a tratar su presencia como algo garantizado. Le escribía solo cuando se sentía sola. Lo buscaba cuando no tenía otra cosa que hacer. Y Luis, sin darse cuenta, se convirtió en su red de emergencia emocional. Hasta que un día, después de una discusión trivial donde ella le dijo: «Tú siempre estás ahí, tú no cambias», Luis entendió. Y decidió hacer algo que jamás había hecho: guardó silencio durante 3 días. No por orgullo. No por castigo. Sino por respeto a sí mismo. Cuando ella volvió a buscarlo, ya no lo encontró disponible. Y por primera vez en meses, ella entendió lo que significaba perder algo que nunca supo cuidar. La distancia bien usada no destruye los vínculos. Los redefine. Pone las cosas en perspectiva. Hace que el otro se pregunte: ¿qué parte de mí provocó este silencio? Y eso, amigo mío, vale más que 1000 explicaciones. Los estoicos hablaban de la distancia como una forma de claridad. Marco Aurelio decía: el alma se fortalece en la retirada consciente. Alejarte no es huir. Es crear espacio para ver mejor. Y cuando ves con claridad, eliges con libertad. Ahora te hago una pregunta: ¿has sentido alguna vez que cuanto más te acercas a alguien, más te hiere? ¿Que entre más das, menos te valoran? Entonces la respuesta no está en dar más, sino en dar menos y con mayor intención. Es como ese libro viejo que siempre está en la estantería. Nadie lo abre. Nadie lo valora. Hasta que un día no está. Y de pronto, todos se preguntan: ¿dónde está aquel libro que me acompañaba sin que lo notara? Así mismo eres tú. Presente,
firme, noble, hasta que decides darte tu lugar. Muchos hombres creen que la distancia va a hacer que la mujer se aleje más. Pero lo que realmente ocurre es esto: si ella nunca estuvo conectada contigo de verdad, la distancia simplemente lo revela. Y si sí lo estaba, entonces la distancia la confronta, la hace pensar y la obliga a elegirte, no por costumbre, sino por convicción. La distancia no enfría el amor auténtico. Solo quema las ilusiones. Y tú no estás aquí para sostener ilusiones. Estás aquí para construir vínculos reales, donde tu presencia sea elegida, no exigida. La próxima vez que sientas que estás demasiado disponible, respira. Apártate un momento. Camina solo. No para castigar, sino para recordar quién eres cuando nadie más está. Ahí es donde se encuentra tu verdadero poder. En la siguiente parte hablaremos de algo aún más profundo: el rechazo. Ese golpe al ego que, si sabes entenderlo, puede convertirse en tu mejor aliado para crecer. Porque a veces, cuando alguien te dice que no, la vida te está diciendo: aquí no. Pero más adelante, algo mejor te espera. Continuamos. Parte 4. El rechazo no te rompe, te revela. Hay una escena silenciosa que muchos hombres mayores conocen bien. No ocurre en una película ni en un libro. Ocurre en la vida real. Es ese momento en que, después de haberte entregado con sinceridad, te dicen no. Y no porque hayas hecho algo mal, sino simplemente porque no te eligen. Y duele. Duele aunque tengas más de 50 años. Duele aunque ya no busques validación. Duele porque uno, a esa edad, ya no juega, ama con seriedad. Y por eso, el rechazo en la madurez no hiere solo el orgullo, hiere la esperanza. Pero aquí viene el punto crucial: el rechazo no te quita valor. Solo te muestra donde no serás valorado. Y ahí, hermano, está el poder de este capítulo de tu vida, el poder de saber que no todos los no son una derrota, algunos son un despertar. Imagina a Javier, un hombre de 57 años, viudo desde hace 5. Después de mucho tiempo solo, se atrevió a abrir su corazón a una mujer con la que conectó profundamente. Conversaciones largas, miradas compartidas, sensibilidad mutua. Y justo cuando decidió expresar lo que sentía, ella respondió: tú eres increíble, pero no estoy buscando algo serio. Palabras frías, después de días cálidos. Una puerta que se cerró sin previo aviso. Javier volvió a casa esa noche, caminando sin rumbo, sintiendo que el mundo se le caía encima. Pero no gritó. No reclamó. No rogó. Se sirvió un café, se sentó en su sillón y pensó: si no ve lo que soy, no me lo voy a explicar. Y esa frase cambió algo en él. Porque entendió que no fue rechazado por falta de valor, sino por falta de visión de la otra persona. Y eso, amigo mío, no es tu responsabilidad. Muchas veces confundimos el rechazo con un juicio absoluto. Pero en realidad, no es más que una señal de incompatibilidad. Tú ofreces manzanas y ella busca naranjas. Eso no hace a tus manzanas menos dulces. Aquí es donde entra la filosofía estoica con fuerza. Marco Aurelio escribió: lo que está fuera de nuestro control no puede afectarnos, salvo que lo permitamos. Cuando alguien te dice no, no está hablando de tu esencia, sino de su necesidad, su momento, su percepción. Y si tú permites que eso defina tu autoestima, le estás cediendo un poder que nunca le perteneció. ¿Te das cuenta? El rechazo no es el enemigo. El enemigo es la interpretación que haces de él. Y cuando cambias la interpretación, cambias el impacto.
Volvamos a Javier. Después de ese no se encerró. No se apagó. Volvió a cuidar su salud, a salir con amigos, a reconstruir su paz. Y meses después, conoció a una mujer distinta, más madura, más abierta, más real. Y esta vez, cuando se acercó, no hubo rechazo. Hubo encuentro. Pero eso no habría pasado si él se hubiese quebrado tras el primer no. Porque el rechazo, cuando lo entiendes, no te quiebra, te filtra. Te muestra quién sí y quién no. Quién puede y quién no. Quién te ve y quién solo te usa para verse a sí mismo. Además, déjame decirte algo importante, un hombre de más de 50 años no debe rogar por afecto. Ni justificar su entrega. Ni disfrazar su profundidad para agradar. Tú ya no estás en edad de competir. Estás en edad de compartir. Y si alguien no puede sostener el nivel de verdad que llevas dentro, no es que seas demasiado. Es que ellos todavía están muy por debajo. Ahora, haz una pausa. Recuerda el último no que recibiste. ¿Te definió? ¿Te detuvo? ¿Te robó tu luz? Si fue así, es hora de cambiar la narrativa. No fue el final. Fue un filtro. Una corrección de ruta. Una señal para volver a ti. Cuando un hombre no se derrumba por un rechazo, manda un mensaje silencioso: no vine a suplicar. Vine a ofrecer. Si no sabes recibirlo, seguiré mi camino, con el corazón en paz. Y eso, más que cualquier venganza o lección, es la victoria interior. El rechazo se convierte en poder, cuando entiendes que no necesitas la aprobación de nadie para saber lo que vales. Y cuando llegas ahí, el mundo cambia. Ya no caminas buscando aceptación. Caminas ofreciendo presencia. Y si alguien no la quiere, no pasa nada. Tú no pierdes. Tú eliges. En la siguiente parte, vamos a profundizar en algo que pocos saben usar: la rareza. La ausencia. La escasez como herramienta de atracción auténtica. Porque a veces, cuando dejas de estar tan disponible, el mundo empieza a preguntarse dónde estás. Y entonces empiezan a verte con otros ojos. Seguimos. Parte V. Estar menos presente para que te valoren más. Hay una ley silenciosa en las relaciones humanas que rara vez se dice en voz alta, pero todos la hemos sentido: lo que está siempre disponible, se da por sentado. Y lo que no está todo el tiempo, se empieza a valorar más. Pero esta no es una regla de manipulación. Es una ley natural del alma: cuando algo escasea, despierta conciencia. Y tú, hombre que ya ha vivido, no estás aquí para ser abundante en presencia y escaso en dignidad. Después de los 50, uno ya no necesita estar en todas partes ni decir que sí a todo. No es orgullo. Es experiencia. Es saber que tu energía no es infinita. Y que tu presencia, cuando se ofrece sin filtro, pierde su brillo. ¿Alguna vez has estado para alguien, siempre? Siempre que llamaba, respondías. Siempre que necesitaba hablar, ahí estabas. Siempre que tenía dudas, eras tú quien ofrecía calma. Pero un día, te diste cuenta de algo extraño. Mientras más estabas tú, menos parecía estar ella. Mientras más te entregabas, más indiferencia recibías. Mientras más aparecías, menos te veían. Y ahí, amigo mío, entendiste una verdad dura pero necesaria: la presencia no invita al respeto cuando no haya ausencia. La historia de Mauricio, un hombre de 63 años de Lima, es un ejemplo perfecto. Mauricio se enamoró de una mujer en sus 40. Brillante, encantadora, intensa.
Él quiso ofrecerle algo diferente: madurez, cuidado, serenidad. Pero ella, acostumbrada a los juegos emocionales, empezó a probar su paciencia. Desaparecía por días. Le decía que se sentía abrumada. Y luego volvía, como si nada. Mauricio, con el corazón en la mano, estuvo ahí cada vez. Hasta que una noche, después de recibir otro necesito espacio, él no respondió. No por orgullo, sino porque entendió que su tiempo es oro y no todos saben administrarlo. Pasaron 3 días. Luego 5. Ella volvió. Esta vez más calmada, más abierta, más consciente. Y le dijo: me di cuenta de cuánto me das cuando no estabas. Y esa frase, tan simple, esconde una verdad profunda: la ausencia ilumina lo que la costumbre oscurece. No se trata de desaparecer. No se trata de jugar al misterio. Se trata de comprender que la entrega no tiene valor si no hay pausa. Que no todo lo bueno debe estar siempre al alcance. Y que tú, hombre con historia, no estás para ser el siempre disponible. Estás para ser el difícil de olvidar. Marco Aurelio decía: el que se valora a sí mismo no está al alcance de todos. No por arrogancia, sino por integridad. Y tú, que has caminado por años, que has amado con sinceridad, que has perdido y vuelto a empezar, ya no puedes seguir regalando tu tiempo como si fuera infinito. Tú sabes lo que vale un domingo de silencio. Tú conoces el valor de una charla que no cansa. Tú entiendes que estar presente no es responder rápido, sino ofrecer calma cuando el otro ya no la encuentra. Ahora, piensa en esto: ¿alguna vez alguien te agradeció por estar siempre? ¿O más bien empezaron a exigírtelo como una obligación? Si la respuesta te incomoda, es porque ya sabes lo que toca hacer. Tienes que espaciar tu presencia. No para castigar, sino para preservar tu esencia. Porque cuando tú no estás, ella recuerda. Recuerda tu tono, tu mirada, tu pausa. Recuerda que cuando hablabas, no era por hablar. Y cuando callabas, era porque sabías que el silencio también dice mucho. Los hombres valiosos no se esconden, pero tampoco se regalan. Tienen algo que los distingue: su escasez elegida. Y esa escasez no aleja a las personas correctas. Las acerca, las filtra, las prueba. Y al final, quedan los vínculos auténticos. No los que se sostienen por rutina, sino los que se alimentan de respeto. No temas que al alejarte ella te olvide. Teme más que al estar siempre, deje de verte. Porque cuando estás todo el tiempo, te conviertes en paisaje. Y cuando te das espacio, te conviertes en presencia. El hombre que siempre responde, que siempre está, que nunca falta, es útil, sí. Pero rara vez es amado con conciencia. En cambio, el que sabe retirarse a tiempo, el que no responde al primer impulso, el que aparece cuando debe, ese hombre es recordado. Y lo que se recuerda con respeto, permanece. Así que hazte este favor: no respondas tan rápido. No estés en todos lados. No digas que sí a todo. Y si alguien no puede con tu ritmo, es señal de que no está lista para tu valor. Porque tú no eres cualquier hombre. Eres un hombre que aprendió a ser raro, porque lo común ya no lo representa. En la siguiente parte hablaremos de cómo no necesitar la aprobación de nadie es el acto de libertad más poderoso que un hombre puede experimentar. Y cómo, cuando caminas con la cabeza en alto después de cada no, el mundo empieza a ver en ti algo que no se puede comprar: respeto por uno mismo. Seguimos. Parte B. No busques aprobación, camina con tu propia luz.
A esta edad, uno ya no está para convencer a nadie, ni para explicar quién es, ni para mendigar validación. Has vivido suficiente como para saber que quien te valora no necesita demasiadas palabras para entenderte. Y quien no lo hace, aunque escribas un libro sobre tu historia, seguirá sin ver nada. Cuando eras más joven, probablemente querías agradar. Querías ser comprendido, querido, aceptado. Y es natural. Todos en algún momento sentimos la necesidad de pertenecer. Pero con el tiempo, los golpes de la vida, las decepciones, las pérdidas, te enseñan algo profundo. Tú no viniste al mundo a ser comprendido por todos. Viniste a ser auténtico, aunque eso te deje solo en más de una ocasión. Recuerdo a Hernán, un hombre de 60 años que trabajó toda su vida como maestro. Conocedor de la paciencia, de las palabras justas. Después de separarse, comenzó a conocer mujeres con otro tipo de mentalidad. Más impulsivas. Más volátiles. Y aunque él ofrecía estabilidad, serenidad, claridad, una de ellas le dijo, es que contigo todo es muy tranquilo. Me aburres. Esa frase podría haberle dolido. Y lo hizo, por unos días. Pero luego entendió, no era su paz lo que aburría, era su falta de caos lo que no encajaba con ciertas personas. Y allí se repitió una frase que había leído de Epicteto: si alguien no aprecia lo que ofreces, revisa su gusto, no tu valor. Muchos hombres mayores sienten esa presión silenciosa de seguir encajando, de parecer más jóvenes, más activos, más conectados con el ritmo acelerado de lo moderno. Y en ese intento se alejan de su esencia. Pero la verdad es simple y poderosa, no hay nada más atractivo que un hombre que no necesita ser aprobado. Un hombre que no se disfraza, que no se edita, que no suaviza su verdad para agradar. Un hombre que entra a un lugar y no busca atención, pero que si habla, todos lo escuchan. Ese tipo de hombre no aparece de la noche a la mañana. Se construye. Se pule con las pérdidas. Se fortalece con las despedidas. Se afirma con los no que no lo tumbaron. Y un día, sin buscarlo, ese hombre descubre que su sola presencia ya es un mensaje. Vivimos en una era donde todos quieren ser vistos. Pero pocos tienen algo real que mostrar. Y tú, que has vivido, que has caído y te has levantado, ya no estás para mostrar nada. Estás para ser. Y lo que eres, basta. Cuando una mujer no puede ver lo que eres, no es tu deber explicárselo. Es su pérdida. Y cuando alguien te rechaza, no es un ataque. Es un espejo. Te muestra que tanto dependes aún de lo que el otro piensa de ti. Si su no te desmorona, todavía hay algo que trabajar. Pero si su no solo te hace sonreír y decir gracias por ahorrarme tiempo, entonces, hermano, estás en el camino correcto. Porque el verdadero poder no es ser aceptado por todos. Es poder mirarte al espejo y decir, aunque nadie me elija hoy, yo me sigo eligiendo. Ese es el punto de quiebre. Y al mismo tiempo, el punto de nacimiento. Donde ya no caminas para agradar, sino para honrarte. Cuando dejas de buscar aprobación externa, recuperas el control de tu vida emocional. Te vuelves libre, ligero, presente. Y algo curioso ocurre, las personas que antes te ignoraban, empiezan a mirarte diferente. ¿Por qué? Porque el que no busca aprobación irradia algo raro, magnético, silencioso. Irradia certeza. Y la certeza, en estos tiempos de tanto ruido, es oro puro. Haz una pausa. Y piensa, ¿cuánto de lo que haces es realmente por ti?
¿Y cuánto haces para que otros te validen? Si la respuesta te incomoda, no te culpes. Solo empieza a corregir. Empieza a caminar con pasos firmes, aunque nadie los aplauda. Empieza a hablar con voz serena, aunque nadie la escuche. Empieza a ser coherente, aunque eso signifique perder amistades o relaciones. Porque al final del día, cuando te acuestas en silencio contigo mismo, no importa quién te dijo sí, sino si tú puedes decirte, hoy no me traicioné. Y eso, hermano, es la forma más alta de respeto propio. En la siguiente parte hablaremos del paso final, cómo convertirte en un hombre que, incluso cuando está en silencio, se hace respetar. Porque el respeto no se exige. Se construye con coherencia. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas gritar ni explicar. Tu sola energía habla por ti. Seguimos. Parte 7. Ser respetado en silencio, cuando tu energía habla por ti. Cuando llegas a cierta etapa de la vida, aprendes que hay algo más fuerte que levantar la voz, la presencia, y no hablo de estar físicamente en un lugar. Hablo de esa energía tranquila, firme, casi silenciosa, que hace que los demás te escuchen sin que tengas que decir demasiado. Esa forma de estar que no busca aprobación, ni protagonismo, ni defensa. Solo está. Y por eso, se respeta. Hay hombres que llenan el espacio con palabras. Y hay otros que lo hacen con su sola mirada. Con su silencio. Con la manera en que se paran, respiran y observan, sin ansiedad. Sin necesidad de imponerse. Sin urgencia por ser entendidos. Esos hombres no necesitan castigar, ni manipular, ni controlar. Porque han entendido algo fundamental: quien se domina a sí mismo, ya no necesita dominar a nadie. Recuerdo a Alberto, un hombre de 65 años de Medellín, que después de su jubilación comenzó a asistir a reuniones sociales donde había todo tipo de personas, jóvenes ruidosos, adultos que querían impresionar, y mujeres que jugaban con la atención de todos. Al principio, Alberto se mantenía al margen, en silencio, observando. Algunos pensaban que era tímido, otros que no tenía nada que decir. Pero poco a poco, con el tiempo, todos empezaron a darse cuenta, cada vez que Alberto hablaba, lo hacía con claridad. Sus palabras eran pocas, pero llenas de verdad. Y cuando callaba, su silencio también decía mucho. Él no buscaba ser escuchado, pero todos lo escuchaban. Y eso es lo que tú puedes cultivar, una masculinidad madura, consciente, serena, profundamente estoica. La clase de presencia que no necesita adornos. La clase de actitud que hace temblar a quien alguna vez te subestimó. No porque levantes la voz, sino porque ya no estás dispuesto a regalar tu energía. Cuando una mujer nota que no necesitas probar nada, cuando ve que no reaccionas impulsivamente, que no mendigas atención, que no te explicas de más, empieza a tratarte distinto. Porque entiende que contigo no se juega. No porque seas agresivo, sino porque tu silencio, tu distancia y tu compostura le enseñan que tú ya no eres el mismo hombre de antes. Ahora eres el hombre que se elige a sí mismo, que pone límites con una mirada, que se retira sin drama, que no necesita cerrar puertas porque simplemente camina hacia otra dirección. Y aquí está la clave: no se trata de que te respeten porque temen perderte, sino porque al estar contigo se sienten en presencia de alguien auténtico. De alguien que no tiene tiempo para juegos emocionales. De alguien que se ha hecho fuerte, no por ganar discusiones, sino por aprender a guardar silencio donde antes gritaba. Ser respetado en silencio es el resultado de haber pasado por muchas tormentas y seguir caminando con los pies firmes.
Es el fruto de haber sido ignorado, rechazado, traicionado y aún así no perder tu centro. Porque el respeto que no exiges es el respeto que dura. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te agotaste intentando explicar lo que sentías? ¿Cuántas veces sentiste que por más que hablabas, no te entendían? ¿Y qué pasaría si dejaras de hablar tanto y empezaras a actuar desde tu centro? ¿Qué pasaría si, en vez de intentar aclarar las cosas, simplemente dieras un paso atrás y permitieras que el silencio haga su parte? Lo más probable es que la otra persona empiece a verte diferente. Porque el silencio inquieta. El desapego desconcierta. La calma desarma. Y el hombre que ya no reacciona genera respeto. No estás aquí para impresionar. Estás aquí para inspirar. No con frases bonitas, sino con una forma de estar en el mundo que no necesita gritar. Porque el verdadero respeto no se consigue pidiendo que te entiendan. Se construye desde la coherencia. Desde el momento en que dices, no necesito ganar esta discusión. Prefiero ganar mi paz. Y si logras mantener esa postura, si eliges callar donde antes gritabas, soltar donde antes insistías, alejarte donde antes te quedabas, verás algo poderoso, empezarán a hablar de ti. A preguntarse qué tienes. A recordarte incluso en tu ausencia. Y no porque los hayas manipulado, sino porque los dejaste pensando con tu silencio. Así termina este viaje. Pero también puede ser el inicio de una nueva forma de estar en el mundo. En la siguiente parte, cerraremos con una conclusión que resume todo lo que hemos compartido, el valor de tu energía, el poder de tu pausa y la libertad de ser un hombre que ya no necesita permiso para ser quien es. Vamos al cierre. Conclusión, que tu presencia no se grite, que se sienta. No necesitas levantar la voz para que te escuchen. No necesitas rogar para que te amen. No necesitas explicarte para que te respeten. Porque cuando has vivido más de medio siglo, cuando has amado de verdad, cuando has perdido con dignidad y te has levantado con silencio, descubres algo que ningún libro puede enseñarte. El verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo. Hoy, hermano, sabes que no todos merecen tu energía. Que no todos merecen tus palabras. Y que hay batallas que se ganan no con fuerza, sino con ausencia. Cuando eliges callar, cuando eliges alejarte, cuando eliges no responder, estás tomando el control de tu vida emocional. Y lo haces sin dañar, sin atacar, sin manipular. Solo te retiras con paz y firmeza. Esa es la esencia del hombre estoico. Ese es el camino del hombre maduro. De aquel que ya no necesita presencia constante para dejar huella. Si este mensaje ha resonado contigo, si alguna parte de tu historia se vio reflejada aquí, entonces no estás solo. Déjame tu experiencia en los comentarios. Y si conoces a otro hombre que merece escuchar esto, compárteselo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque en este espacio no buscamos ruido, buscamos verdad. Seguimos caminando. En silencio. Con fuerza. Con honor. Hasta la próxima.